Hola amigos de Glota Miloja, mi nombre es Alan Y mi nombre es Joana. y hoy estamos en una fecha especial para nosotros porque es nuestro video número 100 en Glota Miloja. De este sueño que decidimos materializar hace algunos meses y que poco a poco se ha convertido en un bello proyecto. Bello proyecto que además daba mucho miedo al principio como lanzarnos a ver si nos funcionaba un poco el tema de publicar nuestras opiniones, nuestros gustos literarios. Entonces pues para nosotros es muy grato este momento y además que estamos muy contentos. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus suscripciones, por sus likes, por sus visualizaciones. La verdad todo esto nos ha cargado de moral para seguir adelante. Entonces pues tenemos ahí como una pequeña explicación acerca de por qué escogimos Glota Milo. ¿Tú te acuerdas cuando comenzamos a escoger nombre para el Sí, canal? sí, sí. Pensábamos en un postre, eso sí como que lo tuvimos muy claro desde el principio. Sí, que fuera agradable, que fuera Pasamos dulce. por salpicón, De todo eso fue. brazo de reina, pero no nos pareció pertinente al final. Sí, y una cantidad de títulos que eran realmente desafortunados, parecían geniales. Después de haber descartado esa cantidad de nombres que eran repetitivos en YouTube y que definitivamente no sonaban muy bien, que digamos, Parecían originales en un principio, pero no. Después veíamos, uy, mucha gente con cosas como libros, biblos, cosas así. llegamos a glota, que significa lengua, Sí, un sufijo como tal. para rendirle homenaje a esa cultura que yo creo que es de bastante importancia en la actualidad, pese a que han pasado siglos y siglos, creo que nosotros siempre hacemos alusión a ese pueblo griego. Sí, claro. Y Miloja, haciendo alusión a un postre muy rico que comemos acá en Colombia, que tiene como varias capitas y en el medio tiene una especie de natilla Sí, tiene la capa de de arequipe, hojaldre, chantilly, de hojaldre, muchas hojas, 1000 hojas, por eso sí. también haciendo alusión a las páginas de los libros y también haciendo alusión a esta plantita que se llama miloja porque de cada hoja van saliendo nuevas y nuevas hojitas. Entonces nos gustó que fuera una palabra polisémica y que nos permitiera ese juego ahí interesante con glot. Y que en serio suena bonito. Bueno, a nosotros nos parece que suena bonito, no sé qué piensan ustedes, espero que sí les guste. Pero sí suena bello, o sea, Sí. glota, 1000 hojas, tiene como cierta música que nos gusta mucho. Entonces, pues ahí estamos con el tema de los sonidos bellos. Bueno, hablando de cómo nació Glota Miloja, yo creo que es importante hablar de nuestra historia misma. Ah, sí, eso es una Sí, parte que donde se vuelve romántico el asunto, porque tal vez no lo han notado, pero nosotros somos casados, somos pareja. Entonces, esto nace, acá lo tenemos preparado de este libro, tal vez lo reconozcan, es de José Saramago, La historia del cerco de Lisboa. Y este libro se convirtió en el cómplice porque curiosamente lo estamos leyendo al mismo tiempo, ¿no? En esa hace ya época, varios años nos encontramos en el 2016, de hecho. casualmente como compañeros de trabajo y empezamos a hablar de, bueno, ¿qué estás leyendo tú en este momento? Sí, Y casualmente estábamos leyendo el mismo texto. sí, estamos leyendo justamente ese libro y tú me considerabas muy creído, ¿no? Me parece el Lo colmo. eras en realidad. Pues no, realmente no, simplemente me gustaba hablar de cosas interesantes y no se había dado el momento para poder Sí, hacerlo. claro, claro. Para que se enteren amigos, él era del tipo de persona que decía que prefería su soledad y no ser interrumpido por vocecillas que no le aportaban en nada. Pues tampoco así, además que pues, a veces yo soy un poco celoso con mis espacios, o bueno, era más celoso con mis O espacios, sea, te creas entonces, un gato. no, no, gato no, por supuesto que no, pero tú sabes cómo andaba mi escena ahí, mi sitio era llena de música y de mis libros y mis cosas y mis documentos, es decir, no, no me gustaba como que intervinieran tanto por allá, entonces pues Bueno, lo curioso que queríamos compartirles es que gracias a Saramago y a ese texto que les mostrábamos hace un momento, empezó nuestra charla sobre literatura y nos dimos cuenta que en realidad teníamos bastantes gustos en común. y no es que me sintiera un gato, sino que los gatos tienen sus hábitos, yo también tengo mis hábitos.
pero pues bueno, uno tiene sus mañas, como decimos acá en Colombia, sus costumbres, sus cosas. Entonces a mí me gustaba como estar con mi música, con mis libros, con mis documentos, como a ti. A mí no me vengas a decir que a ti no te gustaba eso porque a ti también te gustaba ese orden que tú tenías. Sí, pero era más moderada con la cuestión de recibir compañía de los demás. Que las mismas dos amigas de siempre, pues, sí, nada más. Vienes a presumir aquí muy sociable. Bueno, bueno, bueno. Bueno, lo que en realidad queríamos contarles es cómo Saramago se volvió cómplice de nuestro acercamiento, que duró años y años hasta lograrse consolidar como una relación. Sí, claro, desde el 2016 es como hasta el 2019 Sí, pudimos ser siquiera novios, eso. primero fuimos compañeros de trabajo, Complicado. después simplemente conocidos y después ya, por obra y gracia de una amiga, hubo un acercamiento entre nosotros que pues terminó en una relación en la que siempre estuvo presente Saramago porque daba la casualidad de que, de que siempre que nos reencontrábamos, alguno de los dos o los dos inclusive estábamos leyendo una obra de él. No releyendo alguna cuestión Entonces yo creo que la de magia, Saramago. sí, yo creo que la magia reside en que en este texto el protagonista con un no cambia la historia por completo, Sí, pero pues ese no se convirtió en un sí para nosotros. sí, eso es algo mágico. Y de ahí que después también quisiéramos como, pues, por lo menos poder participar dando nuestras opiniones acerca de las cosas que nos gusta leer. Y ponerlo por este medio es para nosotros un privilegio. Y así comenzamos. Y Y yo así creo que es un vamos. reto también. Sí. Si ustedes de pronto tienen la oportunidad de ver cómo iniciamos nosotros, pues eran videos más bien primarios o que tenían una imagen estática durante toda la lectura. Eso es muy cierto, pero por lo menos llegamos a arriesgarnos y seguimos arriesgándonos. O sea, nosotros simplemente somos personas que nos gusta leer, dar nuestras opiniones, es lo que nosotros les brindamos a todos ustedes. Pero nosotros lo disfrutamos mucho, nosotros disfrutamos el proceso porque no es más que poner en video lo que usualmente hacemos, que es leer y dar nuestras opiniones. A veces uno como que tiende a tener miedo que porque no somos especialistas en un tema en particular, entonces no me atrevo. Pero, pues, ¿por qué no dar ese salto al vacío? ¿Por qué no ver qué pasa? Y ahí estamos. Sí, es un riesgo permanente que decidimos correr y nuevamente agradecemos a todos los que nos ven desde cualquier lugar, Sí, que de repente comparten por ahí sus comentarios. sí, 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 también a todos ellos. Eh, a los que no les gustó de pronto nuestra voz en algún momento cuando no estábamos, digamos, grabando con nuestra cara. Y pues ha sido un privilegio compartir con ustedes estos primeros 100 videitos. Esperamos que podamos seguir adelante. Y si en algún momento de repente tienen curiosidad acerca de alguna obra, ¿por qué no? Pues si nos pueden decir que si no la hemos leído, pues por ahí mismo podemos culturizarnos más gracias a ustedes. Entonces, eso era el día de hoy. Más que otra cosa es decirles muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Chao.